Hola hermanos, el día de hoy, 16 de enero del 2021, es sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Se nos terminó la primera semana del tiempo durante el año. Imagínense ustedes, hace una semana estábamos todavía en el tiempo de la Navidad y seguíamos con estas celebraciones, ya preparándonos en ese momento para la fiesta del bautismo del Señor. Ahora lo que nos corresponde es empezar a prepararnos, sí, sin duda que, porque dentro de un mes vamos a estar comenzando el tiempo de la Cuaresma. El 17 de febrero será miércoles de ceniza, pero recuerden que de mañana en 8, o sea, dentro de 2 domingos, pues vamos a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios, que ha sido instituido por el Papa Francisco para ayudarnos a vivenciar mejor el sentido. No es el mes de la Biblia, el mes de la Biblia normalmente es septiembre, ¿no? Pero en este caso es el Día de la Palabra de Dios, el Domingo de la Palabra de Dios, para reforzar y potenciar el valor de lo que significa la palabra de Dios escrita en nuestras vidas. Bueno, eso lo hablaré el próximo domingo, aunque incluso iré preparando algunas cositas a lo largo de la próxima semana. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Vamos, hoy es día de San Marcelo, papa y mártir, pero quiero hablarles de un beato que es sumamente interesante por varias razones. Primero, el nombre, Giuseppe José, estamos en el año josefino, entonces Giuseppe Antonio Tobini. Fíjense, él nace en 1841 en la provincia de Brescia y bueno, quería ser sacerdote. Le costó mucho lo de los estudios porque era una familia muy, pero muy pobre la suya. Era el mayor de 7 hermanos. Sus papás lo educaron muy bien en el camino de la fe, pero resulta ser que cuando él, un tío suyo que era sacerdote, consigue que estudie en un colegio para gente de escasos recursos, pero cuando entra al seminario, porque estuvo en el seminario, muere su papá. Y entonces se ve obligado a dejar el seminario para ayudar en su casa y logra conseguir, fíjense, se va a estudiar a Padua, Derecho, y termina siendo un abogado, maestro al mismo tiempo. Buscaba la manera de agenciarse algunos fondos para salir adelante. Cuando se está doctorando muere su mamá. O sea, realmente es una situación bastante compleja. Se va a Brescia y ahí entra en relación con una firma, bueno, y logra pues trabajar como abogado. Es una persona, miren, político, maestro, fue alcalde de su pueblo en Civitade. Luego fue al mismo tiempo banquero, es fundador o cofundador del Banco Ambrosiano en Milán, del Banco de San Paolo en Brescia, en fin, es decir, vamos, es una persona sumamente interesante. Se casó con su esposa Emilia, que era, fíjense, la hija de su socio en la firma donde él trabajaba. Tuvieron 10 hijos, 2 de ellas fueron religiosas, monjas, y uno fue sacerdote jesuita. Para que vean ustedes la importancia de este hombre. Es un padre de familia extraordinario en una época tan compleja, porque es la época de la reunificación italiana, es la época del liberalismo a ultranza, de Cavour, de Garibaldi, vamos, de todo aquello, y él más bien fundando cosas a favor de que se enseñara la fe en las escuelas, a favor de la escuela católica, a favor de las clases de religión. Es gran apoyo para la Federación de Estudiantes de las Universidades Católicas en Italia. O sea, realmente es una persona extraordinaria. Fue, de hecho, en tiempos del Papa, de un paisano suyo, porque San Pablo VI es de Brescia, que se inició, el proceso se había iniciado desde mucho antes, pero se retoma para 1977, cuando ya está apenas unos meses de morir San Pablo VI, y luego las virtudes fueron reconocidas en 1995, creo, y fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1998 en Brescia. Su modelo, es decir, padre, los banqueros pueden llegar a santos, pues para que vean, ahí tienen ustedes un ejemplo, pero es que ese equilibrio suyo entre lo que es la vida familiar, lo que es la vida social y lo que es la vida política incluso, porque él fue político, fue alcalde de su pueblo y durante mucho tiempo fue, como les digo, consejero en Brescia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Es que me emociona hablar de esta gente, porque realmente muy poco mencionamos a estos padres de familia santos y además en el año josefino, cuando yo miré Giuseppe, no, aquí nos vamos, digo yo, aquí tenemos que hablar porque hay muchos otros San Josés que valen la pena. Él es todavía beato, está el proceso de canonización abierto. Vamos a las lecturas, pues seguimos en la carta a los Hebreos, ya lo saben, eso es lo que leemos en estos días, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella.
todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, varios elementos con esto. Continúa, es exactamente los versículos que siguen a lo que leíamos ayer, ¿no? Pero, y acuérdense que ayer todavía seguíamos meditando el Salmo 94. Entonces, ahora, esa palabra que no escuchó Israel, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, eso que no escuchó Israel es esa palabra viva, eficaz, más penetrante, utiliza imágenes del Antiguo Testamento, porque acuérdense que es la carta a los hebreos, entonces hay que utilizar imágenes del Antiguo Testamento, más penetrante que una espada de doble filo, y penetra hasta lo profundo del alma, conoce perfectamente las intenciones del corazón. Ayer era eso, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes precisamente aquellos escribas que están acechando al Señor Jesús frente a la curación de aquel paralítico y que sus intenciones del corazón no son sanas? La palabra de Dios lo hace, lo vuelve transparente, es por eso penetra hasta la médula de los huesos. Imagínense ustedes qué imagen tan linda, ¿no? O sea, hasta lo más profundo. Para la mentalidad de la época, nosotros entendemos que hay todavía algo más profundo, pero esa es la capilarización, digámoslo, puede ser todavía más profunda, pero llegar a la médula de los huesos es por dentro, es llevar hasta lo más íntimo, y esto es fundamental. Por eso, y retoma la reflexión que ya tenía, la figura de Cristo sacerdote. Piensa en todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Cristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, por eso la palabra del Señor hay que ponerla en práctica, Él está por encima de todo lo creado, muy bien, y ahora entra en el tema. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse, al contrario, Él ha padecido lo mismo nuestro, y esto es importante. Por eso, viendo a este sumo sacerdote, que es verdadero Dios y verdadero hombre, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para obtener la gracia, vuelve a incidir, ¿para qué nos vamos a acercar al trono de la gracia si no queremos gracia? Para eso, para vivir en la gracia y obtener ayuda en el tiempo oportuno. Hemos estado hablando del hoy, ¿se acuerdan? Hoy se ha cumplido esta palabra, hoy, perfecto. Bueno, entonces, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Bueno, ese es el tiempo oportuno, es el momento presente en el que Dios nos está hablando y ojalá reaccionemos como el protagonista del Evangelio del día de hoy. Marcos, ya lo sabemos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué come su maestro con pecadores? Y a ustedes, ¿por qué les da envidia? Les hubiera dicho yo, vengan y acérquense que les vamos a dar aquí aunque sea un pedacito de pan. Esa es la envidia, ¿no? Ahí se carcomen por dentro. Y ahora ya va a analizar. Ayer solo eran los escribas, pero ahora nos dice que son los escribas de la secta de los fariseos. O sea, se le agrega un elemento más. Marcos va aumentando el conflicto. Fíjense, otra vez Jesús pasa por la orilla del lago. Vuelve a ir al mismo. No es que no conociera a Mateo. Miren, el puesto que tenía Mateo como recaudador de impuestos o publicano es que Cafarnaúm era un lugar donde había comercio y entonces, lógico, se cobraba impuestos. De repente Mateo era de lo que les cobraba impuestos a Pedro, a Santiago, a Andrés y a Juan. O sea, decir, ¿por qué hay esto? No es una venta, se necesita sobre todo el impuesto a la sal. Sí, aunque no lo crean, era el impuesto, uno de los impuestos más importantes. Y entonces a eso probablemente se dedica Mateo. O sea que se lo había encontrado varias veces, pero ahora es una mirada distinta. Le dijo, sígueme. Miren que Jesús no habla tanto, ¿no? En el Evangelio de Marcos, sígueme. Se levantó y lo siguió, punto. Y luego Marcos no nos dice
que hubo una invitación. No, no, inmediatamente presenta a Jesús sentado a la mesa con los publicanos, con los pecadores y los discípulos. Ya van siendo 5, ¿no? En este momento estamos hablando de Simón, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Entonces, ya es un grupito, pero ya es un grupito que va generando un cierto revuelo. ¿Por qué? Porque Jesús presenta el corazón de un Dios misericordioso, el corazón de un Dios que es Padre, que no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y nos lo dice tan claramente, ¿no? Y es una imagen que lo entendemos muy bien. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Y ahorita nos están sobrando los enfermos por todos lados por culpa del bendito COVID. Evidente que es una situación grave. Yo leía en estos días, aquí en el caso nuestro, aquí en mi país, es horrenda la situación. Los hospitales públicos están colapsados, o sea, imposible, ya no hay manera. El número ha aumentado tantísimo del contagio, muchísima gente en sus casas, evidentemente. Y luego leía la situación de Manaus, en Brasil, la situación horrenda. Oigan, la gente pidiendo, orando, pidiéndole a la gente que por favor lleve oxígeno. No hay. O sea, no hay. O sea, y así es en varias partes. Nos estamos viviendo situaciones muy, muy complejas. Bueno, el médico de las almas es el Señor Jesús. A Él invoquemos. No pretendamos que es que la invocación va a generar inmediatamente la sanación. No, es un proceso para descubrir que Él, como nos decía la primera lectura, es consufriente. Él conoce nuestro sufrimiento y por eso puede estar a nuestro lado. De hecho, por eso podemos nosotros estar a su lado. Bueno, les invito a hacer oración, la última oración de esta primera semana del tiempo ordinario, pues la primera semana de este año en este tiempo, evidentemente. Señor, tú miraste con amor a Mateo y le llamaste. Era un recaudador, un pecador, un indeseable, pero su corazón buscaba una vida más auténtica y te siguió con decisión cuando pronunciaste su nombre. Señor, también me miras con amor y me llamas. Reconozco que no lo merezco, que soy poca cosa. Sé que solo tú puedes darme la felicidad que deseo. Por eso quiero seguirte siempre y del todo. Señor, ayúdame a mirar con amor al que se siente solo, al que no cuenta, al que cree que no sirve para nada. Ayúdame a despertar el deseo de felicidad de cada persona y a mostrarles que tú eres la fuente de la vida. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana para todos.